Un repasito a varios jugadores venezolanos a lo largo de lo que ha sido entre viernes y sábado, ¿no? No voy a hablar del partido de Salomón Rondón porque este programa lo estamos haciendo en el momento que está el partido andando, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de Juan Peñarol, que este fin de semana anotó gol, hablando de media punta, ¿no? Hablando de jugadores 10, jugando en el fútbol de Grecia con el Volos. Victoria 3-0 de Volos en cancha de Panetolikos. Marcó en ese partido el tercer gol Juan Peñarol. Victoria en la cual Juanpi juega 72 minutos. Es de los jugadores mejor valorados en el partido. Y es de esos que siempre van a estar para uno en la órbita de que pueda ser llamado a una selección. Yo hablaba días atrás que la convocatoria para los partidos contra Bolivia y Uruguay no va a ser seguramente tan amplia como contra Ecuador, porque no tiene el hándicap de la altura. Pero sí creo yo que hay que tener, hay que tener mucha amplitud de jugadores para ciertas posiciones. Y hay jugadores que, bueno, dependiendo del rival, si es contra Uruguay vas a necesitar manejo, pero vas a necesitar mucho choque también, mucha fuerza en la mitad de la cancha. Afortunadamente, Yangel Herrera va a cumplir las suspensiones contra Bolivia y no contra Uruguay, por ejemplo. Después está el partido que hace este sábado John Aramburu. Aramburu, su equipo pierde 4-0 con el Atlético de Madrid, un partido increíble, porque en 11 minutos Sorloth les había clavado 3. No tiene el mejor partido ni Aramburu ni ninguno de los defensores de la Real Sociedad. El equipo de Manuel Alguacil defensivamente fue un desastre. A Aramburu le costó el partido como le costó a Zubimendi, como le costó a Elustondo, como le costó a todos en la Real Sociedad. Quizá el menos responsable defensivamente fue su arquero, Alex Remiro, que al final tuvo que comerse 4 goles, los 4 de Sorloth. Ojo, que los hace en 30 minutos. Uno de los hat-tricks más rápidos lo había logrado ya en 11. Y además que lo hace entre el minuto 7 y el 11. Alexander Sorloth. El Atlético de Madrid, con esta victoria sobre la Real Sociedad de San Sebastián, se aseguró por 13ª campaña de manera consecutiva ir a la Liga de Campeones de Europa, lo cual es un alivio para los colchoneros. Desde que llegó el Cholo Simeone son 13 clasificaciones con esta directa a la Liga de Campeones de Europa. En el caso de la Real Sociedad está complicado el escenario, porque la Real Sociedad hoy no figura en clasificación europea. Cada vez quedan menos jornadas. Ya van 5 partidos seguidos sin ganar, de los cuales solamente empató 2, es decir, de 15 puntos Real Sociedad sumó apenas 2 puntos. Y la idea de Manuel Alguacil era dejar el equipo con su 6ª clasificación a algún tipo de competición europea. Recordemos que hace poco habían estado incluso en Champions, pero parece que no va a poder ser, y no vamos a tener a John Aramburu jugando esta vez para la próxima temporada con la Real Sociedad, al menos en algún torneo internacional en Europa, a menos que a John Aramburu pues le venga una oferta de un equipo que esté en competición europea, sea en España o sea afuera. Por ahí se hablaba mucho de la posibilidad de llegar al Newcastle United, que sigue siendo una posibilidad. Sí había reconocido en su momento el gerente deportivo que era uno de los jugadores de los cuales ellos le están siguiendo la pista. Pero, ojo, esto hay que tenerlo muy claro. Cuando un equipo, a través de un gerente, reconoce que ellos están siguiendo la carrera de un jugador, cuando eso te lo dice un gerente, es porque no solamente están siguiendo a ese jugador. A ver, los equipos van siguiendo a través de sus gerentes deportivos, tienen gente observando, analizando, conversando de manera permanente con el cuerpo técnico la progresión, primero de jugadores de la cantera o de jugadores de la reserva, y después los que están en las ligas alrededor. Y lo que reconocía el gerente del Newcastle United es que sí, estaba en la órbita, pero no es que está en la órbita él. Ojo, están en la órbita varios. No es solo exclusivo para Aramburu el puesto de lateral derecho. No es un lateral derecho lo que están buscando tampoco de momento. Pero está dentro de la órbita. Cuando se habla dentro de la órbita es que está en la observación. A veces uno tiende a confundir
por cómo se escriben las cosas o por cómo te lo quieren vender. Dicen, sí, el Newcastle United está interesado en John Aramburu. No es que esté interesado, le está haciendo seguimiento. Y cuando le hacen seguimiento, cuando está en esa órbita, el hacerle seguimiento a un jugador, significa que no solamente puede ser él, pueden ser 20 o 30 jugadores para ese mismo puesto. Porque así se maneja, así funciona. Yo no descarto que pueda suceder, pero que obviamente eso va a depender de muchos factores, va a depender del gusto del técnico, va a depender del costo de salida de un jugador, va a depender de con qué jugadores estás tratando de definir si traes a este o al otro. Son los ítems que hay que ir viendo, ¿no? Ahora, la Real Sociedad no le ha ido mal negociando jugadores. Bueno, está el caso de Isaac, que salió de la Real Sociedad y, bueno, obviamente hoy en día haciendo vida en la Premier League. Así que por ese lado también hay alguna buena relación comercial. El caso es que John Aramburu este fin de semana no le fue del todo bien. Un poquito mejor le fue a Cristian Cáceres Jr. El Toulouse empató a 1 con el Lens. En ese partido es amonestado el novillo. Jugó el partido completo. Ha tenido una temporada bastante regular, y cuando digo regular me refiero a constante, que ha sido jugador habitual en el 11 titular del Toulouse en la Liga de Francia. Bien por Cristian Cáceres Jr. También jugó Telasco Segovia. 76 minutos jugó en el partido con el Inter Miami. Fueron goleados 4-1 por el Minnesota United. Una cosa para llamar la atención, ¿no? A ver, Telasco Segovia termina el partido teniendo una valoración apenas por encima de muy regular, como la mayoría de los jugadores del Inter Miami. Pero sí le ponen un punto de atención, y esto lo quiero decir para ilustrar el tema de las estadísticas, y porque yo a veces, como cuando yo trato de analizar el fútbol, trato de no hablar tanto de la estadística. Las estadísticas aparecía Telasco Segovia como que tuvo en el partido un 97% de precisión en los pases. Muy bien. Pero la mayoría de los pases de Telasco Segovia en el partido no fueron trascendentes. Es como cuando te hablan de, a ver, el Barcelona tuvo 70% de posesión contra el Getafe, por un ejemplo. O el Madrid tuvo 80% de posesión contra el Valencia. Es un ejemplo. A veces la posesión resulta ser engañosa. Porque la posesión, tú puedes tener la pelota, pero si no avanzas o si no estás generando situaciones de riesgo, la posesión no deja más que ser un conteo del tiempo porcentual que tienes la pelota, pero no te dice la posesión lo que estás haciendo con la pelota. Yo no soy amigo de las estadísticas para el fútbol, la verdad que no. Alguna que otra, o cuando te dicen no, porque es que, a ver, tienes un gol cada 90 minutos y eso está muy bien. No, perfecto, un gol por partido. Pasa que no todos los rivales son iguales, no a todos los rivales vas a hacer un gol. Cuando te dicen un gol por cada 90 minutos, no es que en todos los partidos hace un gol. Te dicen un gol cada 90 minutos, a lo mejor tuviste un hat-trick en un partido y después te pasaste 3 que ni siquiera echaste un tiro a puerta. Entonces, la estadística, yo soy los que piensa, algunos me dicen a ver, algunos tratan de pensar que el fútbol se puede medir igual que se pueden medir otros deportes. Por lo menos el béisbol sí va muy pegado a la estadística, y la estadística sí se aplica realmente a lo que sucede en la cancha o en el campo de béisbol. En el fútbol hay cosas que sí, otras que no, y hay partidos en los que sí y otros en los que, pero nada que ver con el tema de la estadística. Entonces a mí por lo menos me hacía gracia ver la estadística del 97% de precisión de pases de Telasco Segovia, pero la mayoría intrascendente. Y cuando digo intrascendente es porque si tienes el equipo rival bien parado en su feudo y lo estás atacando, por citar un ejemplo, a lo mejor pasas al compañero que tienes al lado para ir rotando la pelota de un lado a otro, para buscar desacomodarlos. Pero no fue un tema de filtrar pelotas al área, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una estadística que a veces te engaña mucho. Igual sucedió con Cremaschi en el mismo partido, que al final termina perdiendo el Inter Miami 4-1 frente al Minnesota United. Igual es una situación en la cual, pues, un jugador como Telasco
tiene que cumplir y seguir, ¿no? Más en esos roles que se le asignan dentro del equipo de Mascherano, donde tiene que buscar juntarse por carriles centrales y hacerlo mucho hacia juntarse, conectarse con Lionel Messi. Si no le puedes llevar una pelota dentro del área, pues tienes que dársela donde lo tengas afuera. De todos modos, Velasco Segovia sigue su crecimiento. Yo espero, repito, como lo digo, del primer día que se fue, se le ocurrió llegar al Inter Miami. Ojalá sea esta la única temporada que Velasco esté en la MLS, porque yo prefiero verlo en Europa. Prefiero verlo compitiendo en Europa, sinceramente. Duélale al que le duela.